que hemos tenido mentalmente para realmente cumplir y para poder entender lo que dice la Biblia sobre este tema de la presencia de Dios. Y bueno, una de las cosas que quiero decirles es que cuando hablamos de presencia de Dios, y necesariamente tenemos que hablar de intimidad con Dios. Cuando Dios se hace presente, no es para que tú simplemente sientas un corrientazo, se te ponga la piel de gallina y esas cosas, sino realmente Dios se hace presente porque quiere relacionarse, porque quiere conectarse con nosotros. Y eso es una cosa que tiene que cambiar del chip, ¿cierto? De las ideas que tenemos. Dice la Biblia que donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí está Él. Entonces, no depende si tú sientes el corrientazo, si tú sientes, no depende de eso. Todo depende de que el Señor ha dicho en su palabra que cuando hay 2 en su nombre, Él va a estar. Pero también en el Evangelio según Mateo dice que a un solo, dice, entra en tu aposento, entra en tu habitación y el Señor está ahí esperándote. O sea, también cuando tú estás solo, su presencia se manifiesta, está ahí contigo. Y vuelvo y digo, no porque tú seas bueno, no porque sea algo especial, es simplemente porque la palabra de Dios se cumple. Y la palabra de Dios dice que si hay 2 o si hay 1 y tú lo invocas, Él va a estar allí. Ahora, el domingo pasado también estábamos citando o mostrando la relación de Moisés con Dios y desarrollamos a partir del libro de Éxodo en el capítulo 33, versículo 14, que hoy vamos a leer. Pero estábamos viendo cómo Moisés le dice al Señor, Dios, muéstrame el camino. Y la respuesta de Dios es, mira, mi presencia irá contigo y te dará paz o te dará reposo. Y yo les decía el domingo pasado que para mí eso fue confrontante porque muchos de nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Le decimos a Dios, Señor, muéstrame qué decisión tomar, muéstrame por dónde me voy, muéstrame qué negocio empezar. Y a veces sentimos que Dios nos muestra eso. Y a veces creemos que porque Dios me mostró el camino, me mostró por dónde ir, ya todo va a estar bien y no va a pasar nada. No es así. A veces caminando por donde Dios nos ha mostrado que caminemos, a veces también tenemos tropiezos. Hay una expresión que yo tengo, y yo siempre he dicho, en la tierra prometida hay gigantes. Dios, por ejemplo, en el caso mío, cuando Dios me mostró quién iba a ser mi esposa, y bueno, comienzo a conocerme con Milena, y cuando nos casamos, yo estaba seguro que era la mujer que Dios me había mostrado. Pero eso no quiere decir que porque era la mujer que Dios me había mostrado, no íbamos a tener problemas. Nosotros ya cumplimos 20 años de casados, este año vamos a cumplir 21, y nosotros ya perdimos la cuenta de cuántas veces hemos peleado, ¿cierto, mi amor? O sea, ni siquiera por año, yo no sé ni cuántas veces peleamos por año, pero es parte de ese proceso de conectarnos, ¿cierto? La diferencia está en que ahora nosotros en Dios tenemos a Dios que nos ayuda, que nos redarguye, que nos confronta. Mira, le hablaste muy fuerte, mira, se te fue la mano y yo tengo que venir a reconciliarme con ella, o al revés, lo que dijo Pacho es cierto, cambia tu corazón, cambia. Entonces Dios comienza en esa dinámica a cambiar, a hacer sus ajustes. ¿Y eso por qué? Solamente porque nos mostró que ella era mi esposa y que yo era su esposo, no, porque Dios está en nuestra relación. Y como Él está en nuestra relación, está ahí trabajando con nosotros y enseñando. Les decía también a partir de esta porción que Moisés nos enseña que era necesario, Dios dice la Biblia, o nos muestra la Biblia, que una de sus virtudes es que Él es omnipresente, Él está en todo lugar, pero más sin embargo, Moisés necesitaba
tener un espacio físico, ¿cierto? Dice en esa porción que leímos que Moisés creó o estableció un campamento fuera, o un lugar afuera del campamento donde estaba todo el mundo, y todo el mundo veía que cuando Moisés iba a ese lugar, la nube del Señor descendía sobre ese lugar, y ahí era donde Moisés se encontraba con él. Entonces yo les decía el domingo pasado, entonces Dios nos enseña a través de Moisés que es necesario que tengamos un espacio geográfico y un espacio de tiempo para relacionarnos con Dios. Ahora, hay una confusión. La gente confunde el tiempo de estar con Dios es cuando yo vengo a la iglesia. Error. Mi tiempo para estar con Dios es en todo tiempo. Lo que pasa es que hay un tiempo para estar con Dios congregacionalmente. Hay otro tiempo de estar con Dios en familia. Y hay un tiempo para estar con Dios a solas. Es como mi relación, como decía en el primer servicio, mi relación con mi esposa. Hay un tiempo en que Milena y yo estamos con la familia. Hay un tiempo en que estamos con los hijos. Y hay un tiempo en que solamente ella y yo estamos solos. Son tiempos diferentes y todos son necesarios. Hay un tiempo en que Dios nos habla como comunidad. Hay un tiempo en que Dios nos habla como familia. Pero hay un tiempo en que Dios nos habla como pareja y como persona. Y ese tiempo tienes que sacarlo tú, tienes que establecerlo tú. Nadie lo va a hacer por ti. Yo te digo, por un ejemplo aquí entre nosotros, Jaime puede ser un hombre de Dios y todas esas cosas, pero él no es el que le va a decir a Diana, Diani, mi amor, ahora enciérrate en el cuarto para que busques de Dios, para que ores. Yo me voy a poner aquí en la puerta para que nadie entre. Eso no, a menos que Jaime sea algo extraordinario. Lo que tiene que suceder es que Diana diga, mijo, voy para el cuarto, voy a orar, voy a estar sola, o se levanta más temprano en su sofá y está en su tiempo con Dios. Y todo el mundo sabe, los niños aprenden a respetar. Espérate un momentico. Yo siempre he orado con las puertas abiertas por dos razones. Una, porque mis hijos tienen que aprender y tienen que ver que yo me relaciono con Dios. Que no es cuento de que yo predico, que yo hablo con Dios, que yo leo la Biblia. Pero mi papá, yo nunca lo veo leyendo nada, ellos necesitan verme también, que yo me relaciono con Dios. Pero ellos han aprendido. Ellos cuando me ven con la Biblia o me ven arrodillado, ellos entran, pero se devuelven. Ellos saben que es mi tiempo a solas con Dios. Entonces, es necesario tener un espacio físico. También por eso es importante saber dónde nos congregamos, el lugar donde yo voy a recibir mi palabra congregacional, ¿cierto? Como familia, etcétera, etcétera. Entonces, Moisés nos enseña o aprendemos del testimonio todas estas cosas. Ahora, el día de hoy quiero desarrollar, el mensaje de hoy es vivir en la presencia de Dios. Y quiero partir de dos versículos, dos porciones. La primera ya la leímos el domingo pasado, que es Éxodo capítulo 33, versículo 14, que dice, ya lo dijimos, pero quiero leerlo. Dice, el Señor le respondió, yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso, y todo te saldrá bien. Y la otra porción está en Salmo 16, versículo 11. Salmo capítulo 16, versículo 11, dice, en esta versión, pero me hubiera gustado, si tú lo tienes ahí, puedes leer la otra versión, dice, me mostrarás el camino de la vida y me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Bueno, en la otra versión dice, en tu diestra hay deleites para siempre. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y en tu diestra hay deleites para siempre. Salmo 16, versículo 11. Entonces, ¿qué produce la presencia de Dios?
básicamente, o lo que yo quiero compartirte, dos cosas. Hay más cosas, pero yo solamente quiero compartirte en el día de hoy dos cosas. La primera es descanso. ¿Se acuerdan cuando leímos? Mi presencia irá delante de ti y te dará descanso. Entonces, cuando estamos en la presencia de Dios, ¿qué ocurre? Vivimos el reposo, el descanso de Dios. Ahora, esa palabra descanso en el original, en hebreo, es la palabra nuhak, N-U-A-J-K, que quiere decir también, o que se traduce como establecerse, asentarse, reposar, descansar. Y sabe, estas traducciones de esta palabra son importantes por varias razones. Yo quiero que veas el contexto. En Éxodo, en el capítulo 33, tú sabes, el pueblo de Israel estaba saliendo de la esclavitud de Egipto y estaba entrando en la nueva tierra prometida. Y entonces Moisés le dice a Dios: Señor, ahora que voy a entrar allá, si tu presencia no va conmigo, si tú no vas conmigo, no voy a poder. No, me va a ir mal si tú no vas conmigo. Y el Señor le dice: tu presencia irá conmigo. Mi nuhat irá contigo. ¿Eso qué quiere decir? Mi establecerse. Yo te voy a establecer en ese lugar. Yo voy a sentarte en ese lugar, en la tierra prometida. Yo voy a traer reposo. Yo voy a traer descanso para ti en la tierra prometida donde yo te voy a llevar. Su presencia. Entonces la presencia de Dios nos ayuda a establecernos, a sentarnos, a reposar, a descansar. Y sabe, amado, yo les decía, y es una cosa que Dios ha hablado a mi vida, cuando tú tienes una nueva meta, un nuevo trabajo, un nuevo desafío, no solo es importante que Dios te diga, te muestre el camino, es necesario que Dios te diga: mira, yo voy a estar contigo en eso. Estábamos hablando en esta mañana del caso del hijo de Lourdes y Gabriel, que él es ingeniero y le dieron un trabajo, lo ascendieron, pero en el puesto que le dieron, él todavía no tiene la experiencia porque él es un ingeniero nuevo, está recién graduado. Y decíamos, qué importante no es saber, sí, Señor, esa puerta la abres tú. Lo importante es que tú estés conmigo, porque aunque yo no tenga la experiencia y Dios está conmigo, yo me voy a establecer en ese nuevo cargo. Yo voy a desarrollarme, yo voy a cumplir. Y cuando vengan las dificultades, como tu presencia está conmigo, yo voy a poder resolver los problemas, las dificultades para cual lo contrataron. Entonces, amado, no solo es que Dios te muestre, es que la presencia de Dios esté contigo y tú estés descansado, ¿cierto? En las dificultades, todo eso. Ahora, a mí cuando yo estaba leyendo esta porción y esta palabra descanso, yo me acordé de otras dos porciones bíblicas. Por ejemplo, una está en Marcos, en el capítulo 6, en el versículo 8, el versículo 48. Dice, voy a leer desde el 45. Dice: inmediatamente después Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida, mientras él enviaba a la gente a casa. Y después de despedirse de la gente, subió a la colina para orar a solas. Muy tarde, esa misma noche, los discípulos estaban en la barca, en medio del lago, y Jesús estaba en tierra, solo. Y Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos y caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma, y todos quedaron aterrados al verlo. Pero Jesús les habló inmediatamente: tengan ánimo, estoy aquí, no tengan miedo. Y amados, para mí es interesante porque cuando vamos a ese otro lugar, a esa otra condición, a esa nueva situación, y Dios no está con nosotros, si su presencia no está con nosotros, nos pasa como a los discípulos. Comenzamos a remar en nuestra fuerza contra el viento y nos sentimos agotados. Y yo estoy dando lo mejor de mí y yo me estoy esforzando, yo veo que esto no funciona.
y no avanzo. Pero es que estás haciéndolo en tus fuerzas. La presencia de Dios no está ahí contigo. Fíjense, aquí Jesús no estaba en la barca. A pesar de que Jesús les dijo, vayan al otro lado del lago, la presencia de Jesús no estaba ahí en el barco, en la barca. Y por eso comenzaron a hacerlo en sus fuerzas. Y así pasa con nosotros, amados. A veces Dios te dice, arranca este negocio, métete en este asunto, haz esto. Y yo creo que como Dios me abrió la puerta, a mí me va a ir bien. Y no, comienzan a presentarse los problemas, las tormentas como se le presentaron a los discípulos. Y entonces, ¿qué quiero hacer yo? Resolver con mis fuerzas. Y comienzo a remar y a jalar. Y Señor, ¿por qué si tú me mandaste este trabajo, por qué tanta dificultad? Porque la presencia de Dios, tú estás en ese lugar. Y lo estoy haciendo en mis fuerzas. Pero cuando la presencia de Dios está ahí, cuando Jesús está en la barca con nosotros, Él nos da ánimo, cobren ánimo. Y entonces las tormentas bajan y nosotros podemos llegar a la meta, a la meta. Así que yo quiero decirte hasta este momento, pastor, ¿y usted no se afana? Sí, me he afanado. Yo te voy a poner un ejemplo. Cuando arrancamos este proceso de la virtualidad, y al principio una tensión en nosotros cuando mandábamos el link y la gente no se conectaba. Y manda para que la gente se conecte porque no va a recibir. En nuestras fuerzas, mandando link y correo, conéctate en nuestras fuerzas. Y al final, yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de la escuela de los niños, tremendo esfuerzo que hacían las maestras, preparando clases, preparando títeres, preparando escenarios, preparando manualidades. Y cuando estaban en medio de las transmisiones, ¿cuántos se conectaron? 3, 2, 5. Nosotros remando, Dios nos había dicho que enseñáramos a los niños, sí, pero estábamos como remando en nuestra fuerza. Y al final, ¿qué nos sentíamos? Cansados, agotados. Y la otra porción que quiero recordarte es Mateo capítulo 11. Todo esto está conectado. Mateo capítulo 11, porque es el mismo hilo conductor de la Biblia. Hay gente que dice que no, que se contradice. No, la Biblia no se contradice. La Biblia tiene la misma línea de principios. Y nosotros por eso tenemos que conocer el principio de Dios de etapa a etapa. Yo les decía, en la Biblia no aparece la palabra coronavirus. Pero en la Biblia nos dan principios para saber cuando vengan las dificultades, cuando vengan, cómo debemos comportarnos, cómo debemos creer, cómo debemos pararnos en fe. Entonces, en Mateo capítulo 11, versículo 28 dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo los haré descansar. Entonces, ¿qué veo yo? Jesús les dice, vengan a mí los que están trabajados, los que tienen carga, los que tienen cosas pesadas, que están como arrastrando, y yo les daré descanso. Y sabes una cosa, si tú no estás descansado, es porque estás fuera de Jesús en esto. O sea, puedes ser cristiano, puedes creer en Dios, pero estás haciéndolo todo por fuera de Jesús y por eso te cansas, por eso te agotas, por eso te sientes así, desfallecer, como dice Jesús. ¿Y Jesús qué dice entonces? Si te sientes así, ven a Él. A veces esa porción creemos que es para los que no son cristianos. Esa porción es para nosotros. El contexto de Mateo capítulo 8 es un mensaje para sus discípulos. Él nos dice a nosotros porque Él sabe que nos vamos a fatigar, que nos vamos a cansar. ¿Qué nos dice? Vengan a mí porque mi yugo es fácil y ligero. Y yo me he encontrado así, cansado, agotado. ¿Qué tengo que hacer? Ir a Él, descansar en su presencia. Y entonces,
Cuando tú te estás cargando, hay una historia de una persona que iba con un saco lleno de bloques en el hombro, cansado. Y de pronto pasó Jesús en una carreta. Hijo, ven, quiero ayudarte. Y la persona se monta en la carreta, pero con el saco aquí. No lo suelta, así somos nosotros. El Señor nos dice, ven, yo quiero ayudarte. Pero nos montamos con el saco aquí. Suéltale el saco a Él. Y cree. Y descansa. Y vas a encontrar reposo. O sea, amados, en mi vida, en mis 26 años como pastor, yo en muchas cosas he luchado en mis fuerzas. Pero cuando he dicho, Señor, no lucho más, te lo entrego a ti, yo comienzo a ver que comienza a haber solución. Este año, yo le dije al Señor, Padre, por 27 años como cristiano, por 26 como pastor, he buscado de tu presencia, como yo he aprendido, como me han enseñado. Pero este año 2021, yo quiero que tú me enseñes. ¿Y sabe qué ha ocurrido? Estoy aprendiendo cosas nuevas de la presencia de Dios. Este mensaje, todo esto que estoy hablándote ahora, bueno, la gran mayoría, el 90% de lo que te estoy compartiendo, hace una semana atrás yo no lo sabía. Y el Señor está enseñándome que si estoy en su presencia, voy a tener reposo. No tengo que estar ofuscado, y Señor, y entonces, y ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo la gente se va a inscribir? ¿Qué va a pasar la próxima semana? ¿Será virtual? Ya yo no me cargo por eso. Ya yo espero en el Señor. Y cuando pasan las cosas, yo comienzo a entender, por esto es que tú querías que yo comienzo a entender lo que va pasando cada domingo. Las personas que vienen, etcétera, etcétera. O sea, estamos aprendiendo en este proceso. Y vuelvo te digo, lo primero que sucede cuando tú estás en la presencia de Dios es que Él te da descanso. Lo segundo que quiero compartirte está en el Salmo 16. Bueno, ya lo leímos. Salmo 16, versículo 11. Voy a repetirlo. En tu presencia, pero me darás a conocer la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Entonces, lo otro que produce estar en la presencia de Dios, dice, plenitud de gozo. Cuando yo estoy en la presencia de Dios, como estoy descansado, ¿qué ocurre? Estoy gozoso. Ahora, cuando yo pienso en gozo, estoy pensando en estar alegre. No, el gozo del que habla la Biblia no es algo pasajero, no es algo provisional. Nosotros vamos a una reunión, a una fiesta, ¿cierto? Y se ríe la gente, echa chistes, y cuando sale de la reunión, vuelves otra vez a la misma situación. Cuando yo me sentaba a tomar mi cerveza o mi whisky o lo que fuera, y después, y en ese momento estábamos alegres y nos reíamos y tal, pero cuando salíamos de ahí, cuando terminábamos, otra vez volvía la tristeza, la soledad, los vacíos. Ese es el gozo, esas son las alegrías que produce el mundo, son pasajeras, pero el gozo que Dios te promete, el gozo del que Dios está hablando es una condición que siempre permanece. Dice la Escritura en 1 Corintios, en el capítulo 12, nos habla del fruto del Espíritu. Perdón, 1 Corintios 12 no habla del fruto del Espíritu. Es Efesios o Gálatas. Gálatas 5 habla del fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es gozo. El segundo, amor, gozo. Es gozo. Y el fruto es algo que se produce, no que aparece de vez en cuando. Cuando aparece, cuando no se convierte en un estado o en un fruto de mi vida, fácilmente yo entro en amargura. Cuando yo no estoy en la presencia de Dios, cuando no tengo el fruto,
¿Qué es lo que yo produzco? Amargura, rabia. Oye, fulano siempre pasa amargado. ¿Y eso que es cristiano? Es cristiano, pero no ha producido el fruto del gozo en su vida. O tal vez el fruto del gozo apenas está comenzando, tabiche. Y por eso con cualquier situación pierde el gozo. Yo les contaba que cuando recién convertido, como a los 3, 4 meses de convertido, me salió un trabajo. Y a mí el gozo en el mes yo lo tenía 2 veces al mes. ¿Cuáles eran los días que yo tenía gozo? El primero, que me pagaban la quincena, y el 15. Esos eran los días más gozosos cuando yo recibía mi cheque. Llegó la nómina, firmado, y en esa época era así. Ahora son transferencias, y uno viene en la cuenta, le depositaron. Esos eran mis 2 días contentos. Pero después, el día 3, 4, cuando ya se me fue la quincena, otra vez volví a la amargura. Y el estrés, y ahora cómo voy a hacer, y no sé qué. Y ¿sabe? Yo reaccioné, yo dije, espérate un momentico, ¿quién es mi Dios? ¿El dinero, que es el que me quita o me produce el gozo? ¿O eres tú, Señor? Y yo comencé entonces a entender, y dile, no, la plata no me puede quitar el gozo. La plata no me puede volver en un amargado. Si yo no tengo un peso, entonces yo soy el hombre más amargado. Pero si yo tengo la pochocha, entonces, sí, todo el mundo. Oye, esa gente que usted ve que está sonriendo, ¿y por qué está sonriendo? Porque le acaban de pagar la quincena. Pero al contrario, está amargado, ni le digan nada. ¿Por qué? Porque no tiene un peso. ¿Quién es tu Dios? ¿El dinero o Dios? Porque si es Dios y estás en la presencia de Dios, y eso lo vamos a ver ahorita, eso no puede quitarte el gozo. Eso no puede quitarte el descanso, la alegría. Todo lo contrario, si estás en Dios, eso lo vamos a ver, la paz de Dios, el reposo de Dios, van a estar ahí y Dios va a suplir. Yo estaba compartiendo algo que hace años yo era parte del equipo del equipo asesor de un colegio. En esa época trabajaba mi amigo acá y mi amiga Gilsi también. Pero bueno, más cercano era mi amigo Gabriel, porque Gabriel era el administrador. Y por temas administrativos, la gente no pagaba a tiempo, entonces las quincenas se pagaban atrasadas. Bueno, se acumulaban 2, 3, 5 quincenas, Gabriel. Y la gente se enfurecía. ¿Y esto es una institución de Dios? ¿Cómo es posible que no pague? Es que no había cómo pagar. Pero entre todos ellos, los que trabajaban allá, había uno que era pastor. Él se llama Jonathan, el pastor Jonathan. Él era el pastor del colegio, o de los jóvenes, de los alumnos. Y él les decía, no pueden perder el gozo, no pueden poner sus ojos en la quincena, pónganlos en el Señor. Y todo el mundo lo miraba así, sí, claro, porque tú tienes, pero, ajá, claro, porque a ti te resuelven. Y él decía, porque mis ojos están puestos en el Señor, el 15 y el 30 mis necesidades están resueltas. Me paguen aquí o no me paguen, mis necesidades son resueltas, porque mi Dios está por encima de la quincena, de mi jefe, de este lugar, encima de todo. Y en el momento más crítico, él compró carro. Porque su confianza estaba en que Dios iba a proveer lo de la cuota del carro. No en el colegio. Y es más, él se fue, cuando él renunció al colegio, el colegio le quedó debiendo. Y él de prosperidad en prosperidad en prosperidad. Y eso es una realidad. Y si tus ojos están puestos en Dios, no importa de dónde va Dios a proveer. A través de tu quincena, a través del uno, a través del otro. Lo importante es que el 15, el 30, tus necesidades están resueltas. Pero hay gente que tiene las necesidades resueltas, pero está amargado. Pero es que me tienen el sueldo, no me han pagado. Oye, pero Dios te proveyó. Y ustedes saben, yo soy abogado y hubo un proceso, amado. Ese proceso yo lo gané contra la policía. Ese proceso yo lo gané.
Y para que me pagaran los honorarios pasaron 6 años. Mi hermano que es abogado sabe cómo es ese tema. Fui a Bogotá, inscribí allá, como yo no pasaba plata o no, entonces yo tenía que estarme a los tiempos. 6 años, tuve que embargar a la policía, todas esas cosas para que me pagaran la plata. Y nada. Amados, y en el momento más crítico económicamente, hace como 3 años, en esa época mi sueldo me lo pagaba la organización, Comunidad de Fe, me lo mandaban de Cali, porque los gastos, las entradas de acá no eran suficientes como para que me pagaran a mí un sueldo. Las entradas de acá se destinaban a pagar arriendo, servicios, etcétera, etcétera. Y resulta que en Cali también comenzaron a atrasarse. Y el banco llamándome, yo no tenía, yo decía, lo único que tenía, Señor, no tengo ni papá ni mamá que me preste plata, solo tú, Señor. Y me levantaba en las madrugadas a orar y el Señor me decía, yo tengo el control, no te preocupes. Sí, pero es que a las 8 comienza a llamar en Colombia y a las no sé qué cosa, Falabella. Pero Señor, está bien, tú lo harás. Yo llamé a mi pastor, el pastor Harold, y le conté, pastor, está pasando esto. A veces no teníamos para pagar el arriendo de aquí, de la sede, y con lo que a mí me mandaban de mi sueldo en Cali, pagábamos acá y esperaba, y con la otra parte pagábamos la hipoteca, y después la iglesia me devolvía para poder hacer mercado y bueno, y todos mis gastos. Pero en esa época, como no me llegaba de Cali, no teníamos ni para pagar arriendo, ni para pagar. Era un momento difícil. Yo no sé si Lourdes se acuerda, un día mi esposa me decía, mijo, avisa a la iglesia que no tenemos para pagar la renta. Y yo decía, no, vamos a esperar, Dios va a orar, Dios va a orar, Dios va a orar. Y la única que me atreví a llamar fue a Lourdes. Lourdes, estamos pasando por este momento, ayúdame a orar. Y resulta, eso pasó, yo le dije a mi esposa, vamos a esperar el domingo. Y el domingo, ¿cuánto fue el recaudo? El arriendo era 1 millón. Y el recaudo ese domingo fueron 200,000 pesos. Y teníamos, ¿cómo hacemos? Mi amor, toca trompeta, avísale a la iglesia que necesitamos recoger la plata para pagarle. No, mi amor, vamos a esperar. El miércoles, hablé con Lourdes, y le dije, el miércoles, si no pasa un milagro, tocamos trompeta, le avisamos a la iglesia que necesitamos una ofrenda. Eso no lo hacemos aquí, eso es raro que nosotros, ustedes me conocen, yo no soy hombre de hacer eso. Bueno, y Lourdes llamó a su sobrina y le dijo, Deiri, ayúdame a orar porque en el momento estamos pasando un momento difícil, estamos orando por una provisión, necesitamos 1.200.000 para pagar arriendo y luz. Y la sobrina le dijo, tía, ¿cómo así? Si el lunes yo le consigné 1 millón. Nosotros ni sabíamos, por estar pensando en el problema y de dónde iba a venir la plata estaba en el banco. Y cuando miramos el extracto, había la plata para pagar la renta. Y así pasa, comenzamos con nuestra fuerza. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me presta? En nuestra fuerza a remar. Resulta que Dios tiene ya, si estamos en la presencia de Dios, Dios ya tiene resuelto el problema. Dice, estamos diciendo que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Dice también en Nehemías, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. O sea, cuando tú estás en la presencia de Dios, fluye el gozo de Dios. Pero el gozo de Dios, el gozo de Jehová, te fortalece en las dificultades. Y tú ves que vienen los fuertes vientos, pero yo estoy parado en el Señor. Y puedo resistir la dificultad, la enfermedad, todo eso, porque el gozo del Señor está en mí. Y yo lo conecto también con esa porción cuando Pablo dice, entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, vendrá. Y si tú tienes el gozo de Dios, gozo y paz están conectados. Vas a tener la paz de Dios, mira. Como dice un amigo mío, tengo los cascabeles de las culebras aquí sonándome, pero yo tengo la tranquilidad de que Dios va a proveer. Y una a veces, cierto, a veces quisiéramos. Yo le decía a alguien, tú quieres tener
la plata aquí para matar todas las culebras. Y a veces Dios no obra así. Dios te da para una, pagas una. Sí, pastor, faltan 4. Sí, pero ya pagaste una y pagas la otra. Y poco a poco Dios va bien, pero tú estás en paz. Porque sabes que Dios está en control y Él que tiene el paz. En Habacuc, capítulo 3, ya para finalizar, mi secretario, ¿cuánto me falta? Creo que 5 minutos. Habacuc, capítulo 3, 5 minutos. Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Dice, aún, léelo Gilson. Amén. Mira, la situación, el entorno, no depende de que tú tengas gozo. Hay gente que dice, pastor, es que usted no sabe lo que estoy... Es que el entorno no determina tu gozo. Pastor, es que mi hogar, es que mi mujer, es que mis hijos. Eso no depende, de eso no depende el gozo. Yo conozco gente que dice, pastor, si yo tuviera plata, yo estuviera tranquilo. Y mentira. Hay gente que uno la ve que tiene toda la plata y no tiene tranquilidad. Como dijo Gigi Peralta, hay gente tan pobre que lo único que tiene es plata. No tienen paz. Eso es mentira, que si tú tienes, pastor, si yo me ganara, yo estuviera tranquilo. Mentira. Te ganan los 10 millones, los 20 millones y aún así estás intranquilo, no tienes paz. Porque la presencia de Dios es la que te da paz, descanso y te da gozo. Cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando tú tienes gozo, amado, arroz con huevo te hace feliz. Langosta, bueno, mucho más feliz. Pero tú eres feliz con lo que tienes, con lo que llega. Necesitas el gozo del Señor. Necesitas entrar en la presencia del Señor. Y vuelvo y te digo, la presencia del Señor no es los domingos, en la horita esta que vienes a la iglesia. La presencia del Señor es toda la semana. Y por eso es necesario los tiempos de oración, los martes, los miércoles, para que tú te recargues. Porque hay gente que sale el domingo, sí, pastor, yo estoy listo para la batalla. Pero el lunes llega a la oficina, ¡pum! Como se acuerdan, como el chavo, le da la chiripiota. Se van desvaneciendo. Cuando quieren llegar el miércoles, están tirados en el piso ya de tanto palo. Pero si el lunes tú estás en la presencia del Señor, llegas a la oficina con problemas, no importa, solución, Dios va mostrándote, Dios va guiándote y vas resolviendo problemas tras problemas. Y llega el martes y otro problema. Y también cuando estás en la presencia del Señor, te da aliento, te da fortaleza. Tú sabes por dónde meterte, y si no sabes por dónde meterte, te esperas a que Dios te muestre cómo salir adelante. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestros negocios, en nuestras familias. Y encontraremos descanso en nuestro hogar. Encontraremos gozo en todo lo que emprendamos. Amén. Finalmente, quiero leer una porción. En Salmo capítulo 4, versículo 8 dice: en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Mi esposa siempre dice: hay mucha gente que se acuesta, pero no se acuesta en paz. Se acuestan dándole ¿cómo hago? ¿Cómo voy a pagar? ¿Y cómo voy a resolver? Le dan las 2, 3 de la mañana y no se puede dormir. No, se acuestan, pero no duermen.
Pero cuando tú estás en la presencia de Dios, te acuestas y duermes. Y reparas tus fuerzas. Y cuando te levantas con las fuerzas para orar por esos problemas, por esas dificultades. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por enseñarnos que tenemos que ir corriendo a tu presencia, Señor. Dijo Jesús, venid a mí los que están trabajados y cargados. Padre, he estado cargado, he estado fatigado, he estado luchando con mis fuerzas. Y ahora vengo a ti, Señor Jesús, y suelto mis cargas, Señor. Suelto mis preocupaciones, Señor, para comenzar a caminar en ti. En el nombre de Jesús, Señor. Si te gustó este mensaje, si lo has disfrutado tanto como yo, recuerda, suscríbete a nuestro canal, darle like al mensaje y activar la campanita de las notificaciones. No te pierdas lo que Dios está hablando para cada uno de nosotros a través de Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza en Turbaco. Síguenos.